Hacía mucho tiempo que no nos acompañaba, pero hoy está engalanando este espacio el doctor Santiago Castro Ventura, un pediatra, médico pediatra que casi es ex médico pediatra. Él es historiador, además, y es miembro de todo lo que tiene que ver con medicina, con pediatría y también con historia. Por supuesto, me imagino que el título que más exhibe ahora es ser miembro de la Academia de la Historia de la República Dominicana. Es un hombre relativamente joven y para que comprueben su juventud, compartiendo el ejercicio de la pediatría tanto en el hospital como en la cátedra universitaria, el doctor Castro Ventura ha tenido tiempo para desde 1994 hasta la fecha publicar 29 libros de historia. Un trabajo enorme, ciclópeo, digno de admiración. A él lo hemos invitado hoy para hablar de su pasión de juventud, la historia, vamos a decirlo así. Y vamos a hablar de una comparación que algunos historiadores y analistas y personas sencillas hacen entre la gesta restauradora de Gregorio Luperón y la Guerra de Abril de 1965. Y por supuesto también hablaremos con él acerca de en qué está entreteniéndose ahora como historiador, porque hay gente que nunca deja de investigar y nunca deja de escribir, y una de esas personas lo es precisamente mi acompañante, el doctor Santiago Castro Ventura. Les invito a esta conversación. Doctor Santiago Castro Ventura, gracias por la gentileza de acceder a mi invitación y estar aquí conmigo. Yo lo veo igualito a como lo vi la última vez hace varios años. ¿Cómo se siente? Un saludo caluroso a todos los televidentes de Enfoque Periodístico, dirigido por ese maestro de la comunicación social que es don Bienvenido Álvarez Vega. Nosotros nos sentimos muy a gusto siempre en este importante medio de difusión de las ideas sociales y políticas dominicanas. ¿Su salud anda bien? Para la edad, más o menos. Para la edad. Sí. Usted está un muchachito. Sí. Como dice un psiquiatra amigo mío, dice, tengo unas pacientes, hay unas muchachonas de 60, 65 años, usted y yo andamos por ahí. Los muchachos. Y estábamos antes del programa disfrutando del pasado. Uno se da cuenta ya cuando pasa de los 60, cuando el pasado es un motivo de mucho regocijo, ¿no? De las andanzas de juventud. Juan Calvino hablaba de pecados de juventud. Esas cosas que solo se cometen cuando uno es joven, ¿no? Qué bien. Bueno, usted casi me dijo que es un ex médico, ¿no? Está dedicado a tiempo completo a la historia. Además, acompaña sus investigaciones con el magisterio en historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Historia y Antropología, y se mueve entre la cátedra universitaria y la investigación. Hay un gusto especial, profesor, hay un placer en investigar. Sí, escrutar el pasado es sumamente importante porque nos da luz para cómo nosotros tener un modelo de referencia para no cometer errores y para asimilar cosas positivas que aporten a un futuro mejor. Esa es la gran trascendencia de la historia. Además de que tiene acontecimientos que son apasionantes y que todo ser social debe determinar qué ocurrió, por qué. Y mucho más en países como el nuestro, donde muchas veces se ha tergiversado la historia y héroes verdaderos aparecen sepultados, mientras que otros que no lo son se presentan como valores y son antivalores. Dicen que el problema es que la historia la escriben los vencedores.
Y hay otro sector que dice que le escriben los perdedores. Pero yo creo que realmente deben ser los vencedores, porque son los que tienen la sartén por el mango. Y la escriben a su manera. A su manera. A su manera. Sin embargo, hay nuevas escuelas, ¿verdad? Sí. Tanto de investigación como de exposición de la historia y de comprensión de los hechos, porque para ustedes los historiadores no debe ser fácil tratar de reconstruir el pasado, una especie de arqueología histórica, ¿no? A partir de documentos, ahora quedarán conversaciones y grabaciones, y creo que la prensa diaria ayuda mucho. Sí, para mí ese es, en países como el nuestro, donde ha sido difícil la recolección de documentos internos, la prensa es fundamental. Lamentablemente, siglo XIX, los periódicos generalmente eran semanarios. Exacto. Porque aquí teníamos un 95% de analfabetos. Un así periódico salía diario y iba a quebrar. Totalmente. Sí, entonces eran semanarios, pero han aportado muchísimo. Porque los documentos nuestros, una buena parte los trasladaron los españoles hacia Cuba y hacia Sevilla. Y otra parte se destruyó cuando Francis Drake tomó la ciudad. Correcto. Que quemó muchísimos edificios y ahí se fue una buena parte. Entonces, aquí... Y a la muerte de Trujillo. A la muerte de Trujillo. Bueno, ahí hay una situación, que aquí hay documentos que todavía no son accesibles a los investigadores, son los de las Fuerzas Armadas, los que están en los cuarteles. Están vedados. No lo han entregado al archivo. Eso están vedados. Se entregaron los del Palacio Nacional. Exacto, eso sí. Pero los de los cuarteles, la Secretaría de las Fuerzas Armadas, determinados cuarteles, no. Porque obviamente lo de los servicios de inteligencia, tipo, eso lo desaparecieron. Pero en los cuarteles debe haber, a menos que, como ha ocurrido con otras cosas, ya no existan, ¿no? Ya. Porque aquí, por ejemplo, lo de los hospitales. El hospital central de aquí era el Padre Villini, era el Hospital Nacional. Y en una remodelación, recuerdo que alguien me dijo hace unos 20 años, mire, están remodelando el Padre Villini. Y yo arranqué para allá. Yo era amigo del director, ya. La mayor parte de esos documentos ya lo votaron, que estaban ahí. Y después lo hicieron con el Darío Contreras. Suerte que la prensa... Con el Aibar se hizo. Pero en ese hospital hay situaciones, por ejemplo, ahí murió Estrella Ureña, que se dice que fue envenenado. En el Padre Villini. En el Padre Villini. Pero no pudimos tener acceso al expediente de Estrella Ureña. Exacto. Y de otros ciudadanos de alta importancia, porque ese era el hospital principal que Sobre había. todo en la guerra. Y en la guerra. La guerra. Y en la guerra. Y en la ciudad en general, ¿no? El Sí. Padre Villini era el hospital por antonomasia. Qué interesante. Bueno, nosotros somos casi una sociedad ágrafa, ¿no? Y ustedes, eso hace más difícil, Mucho más. laborioso el trabajo, porque en muchos temas tienen que depender de la tradición, de los decires. Y ya sabemos que de una persona a otra hay una distorsión del mensaje. Totalmente, totalmente. Sí, es uno de los graves problemas, seguir la tradición, las versiones orales, que muchas veces chocan con cualquier documento real que Exacto. aparezca. Entran en contradicción. Y sin tener un tercer apelativo para verificar cuál es de las dos versiones es la correcta. Y la Iglesia Católica tiene un tremendo archivo, Sí, muy bueno. tanto en las provincias como aquí en la catedral, con todo y las acciones de Francis Drake. Sí, no, la iglesia tiene un buen archivo y han tenido la ventaja de que han tenido grandes investigadores que han trabajado en eso. Vicente Rubio y en la actualidad el padre José Luis Sáez, Exacto, que es ahora, el encargado actualmente, sí, sí. y que es un investigador magnífico, y se ha ordenado todo aquello en el área, creo que en el centro de la catedral, que tienen ellos su centro de investigación. Que algunos colegas suyos han tratado de ver cómo la iglesia libera, si no todo, parte de esos documentos, porque la ventaja de esos documentos es que recogen la cotidianidad de la vida nacional. Sí. Bueno. ¿Usted nunca ha tenido acceso a ese archivo? No he participado, pero conozco. Obviamente la participación es abierta.
es abierta, ellos no ponen limitaciones, obviamente hay reglamentaciones, debe solicitarse, pero la participación es abierta. Lo que sí es que tengo la información de que está muy bien organizado. Debe estarlo porque la iglesia es madre y maestra. Sí. Y por eso ha prevalecido tanto tiempo. Profesor, yo le invité para hablar de un hecho que me gustaría saber si tiene fundamento en la historia o no. Y es esa comparación que se hace entre la gesta restauradora, tan importante que hay amigos suyos que sostienen que el verdadero padre de la patria es Gregorio Luperón, y el 24, lo que comienzan el 24 de abril de 1965. Para usted esa mediación de 100 y pico de años, ¿es válida? ¿Hay ahí ciertamente un paralelo o es un acto emocional de nosotros compararlo de abril con la más hermosa gesta del pasado dominicano? Bueno, lo que yo veo es que básicamente nuestra principal gesta es la de febrero de 1844. Correcto. Porque antes de febrero de 1844, aquí veíamos a españoles quitándole su tierra a los aborígenes, a franceses quitándole la mitad de la isla a los españoles, a los ingleses incursionando, a los franceses volviendo a ocupar toda la isla, y era un pleito hasta que, bueno, la oligarquía criolla se plantea. ¿Y había oligarquía entonces? Sí, había una oligarquía criolla, porque esa oligarquía era agrícola. Y los ateros. Ateros, pero más que para el trabajo atero, el trabajo agrícola, básicamente, la producción agrícola. Para eso necesitaban los esclavos. Y de ahí que cuando ya a España no le interesaba esta media isla, porque estaba empeñada en defender sus grandes colonias que estaban en vía de independencia, ellos se inventaron una pseudo independencia, pero era para no poner en libertad a sus esclavos, y apelaron a la Gran Colombia. ¿Y tú dices por qué? Bueno, porque la Gran Colombia lamentablemente se permitía la esclavitud. Ya. Y de ahí ese apelativo desesperado, porque incluso se ha querido acusar a Bolívar. Bolívar nunca se enteró de eso, se enteró después que había pasado. Pero todo esto, es decir, no había un sentimiento nacional. Por eso se puso de moda una copla que decía: ayer español nací, a la tarde francés fui, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Exacto. No había un sentimiento nacional. ¿Cuándo aparece el sentimiento nacional? En febrero de 1844. Ah, bueno. Pero hacemos un paralelismo, que las dos grandes gestas son la de la guerra restauradora y la guerra de abril. No, es que los procesos no se pueden medir en función de la gran cantidad de balas que se disparen, sino de la magnitud política e ideológica que contenga. Ese proceso de la guerra restauradora es la continuidad de febrero. Oigan el nombre, guerra restauradora. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a restaurar lo que se formó en 1844, que nunca lo negaron. En el 61. Que se trataba de sepultar desde el 61. Entonces, una cosa no se puede desligar de la otra. Exacto. Porque si no hubiera existido la República, quizás ellos hubieran hecho el levantamiento para unirnos a otra potencia. Porque no había la posibilidad de que fuéramos viables. Y ese es el gran aporte de Duarte, que demostró que esta medida podía ser viable. Y se hicieron muchas diligencias. Y se hicieron bastantes diligencias. Se diligencias. a España después que fracasaron las diligencias hechas. Exacto. Entonces, esa es la trascendencia. Obviamente, hay un elemento que sí es un paralelismo, que es la vocación del pueblo dominicano
por enfrentar, por desarrollar su propio soberanía y su estilo de vida. ¿El pueblo dominicano, le pregunto en general, se sumó a ese grito o fue solo el Cibao? No, el pueblo dominicano participó en la guerra restauradora, sí, todo. Incluso aquí en la capital hubo combates. Lo que pasa es que la capital, el centro de la ciudad era la ciudad amurallada, Exacto. la que iba por la Palo Hincado y la avenida Mella. Pero aquí hubo combate en San Jerónimo, aquí hubo combate en Pajarito, que era Villa Duarte, hubo combate en Villa Mella. Es decir, la ciudad, por eso los españoles no se atrevían a enviar refuerzos por la vía terrestre, tenía que ser por la vía marítima, porque había una unidad de combate dirigida por el general Marcos Adón, que ellos tenían un barco para por el río Sama, en uno de sus afluentes, ahora los Sama y Isabela, llevar refuerzo a Guanuma, donde estaban las tropas españolas. Y el comando de Marcos Adón le hundió el barco en esa zona. Es decir, ellos dominaban todo eso. Pero lo que quería señalar es que el paralelismo hay que establecerlo en la vocación de los dominicanos. Nada más. En la vocación de los dominicanos. Y en los elementos ideológicos. A mantener su libertad por encima de fuerzas superiores. Ya. En 1844, contra un ejército superior, el ejército haitiano organizado, donde apenas aquí habían 2 regimientos, 30 y 31. Y al poco tiempo vemos un ejército dominicano enfrentado a un ejército organizado como el haitiano y lo destruye. Eso mismo va a pasar en la guerra restauradora, donde campesinos humildes van a enfrentar a una potencia colonial como lo era España en aquella época. Pero hay otros procesos. La invasión norteamericana. Era fuerte el ejército español aquí. Sí, 28,000 hombres. Porque su fortaleza estaba en Cuba, ¿no? Sí, pero ellos llegaban de España a Cuba para aclimatarlo y de Cuba lo enviaban aquí. Ya. 28,000 hombres y de ellos 15,000 murieron aquí. 15,000. Ellos alegan. Más de la mitad. Alegan que por enfermedades. Sí, pero un machetazo es una enfermedad, ¿no? Matan a cualquiera con un machetazo, ¿no? El trópico que sí, hubo enfermedades, ciertamente, pero no fue lo determinante. Entonces, ¿dónde también se manifiesta la vocación de lucha de los dominicanos? En la invasión de 1916, cuando ese movimiento nacionalista, encabezado por Américo Lugo, Fabio Fiallo, Peña Valle, Francisco Enrique Carvajal, Pedro Enrique Ureña, enfrenta a el poderoso ejército y gobierno norteamericano. ¿Con qué? Con las armas, no, con la arma de la denuncia. Sí, no, y sus ideas. Esta gente, no pocas veces, se vieron frente a jueces norteamericanos, cortes prevostales, que lo llevaron a prisión. Fabio Fiallo, el mismo Américo Lugo, y son ellos lo que obligan a que todos estos países que estaban ocupados, estaba ocupado Haití, Nicaragua, Honduras, ellos tenían el control de Panamá por el canal, y el primer país que salieron ellos fue aquí. Exacto. ¿Fruto de qué? De las campañas de denuncia nacional e internacional que se hicieron en el 16. Y lo hicieron básicamente los intelectuales. Los intelectuales. Entonces, ¿qué se resaltaba ahí? Que esta gente no le tuvo temor a ese gran poder, y eso hay que resaltarlo. Lo mismo va a pasar en el 65, cuando el pueblo en armas enfrenta a el invasor. Igualmente para restituir un gobierno. Para restituir un gobierno. Entonces, ¿qué nos dice? Que los dominicanos han tenido un denominador común, que es enfrentar los atentados contra la soberanía nacional sin importarle el carácter, el poder del enemigo a quien tenga que enfrentar, y que se ha hecho esto a partir de febrero de 1844 en toda la secta que hemos tenido hasta el presente. Vamos a un segmento comercial para regresar con el doctor Santiago Castro Ventura.
Profesor Castro Ventura, ¿hay alguna similitud entre los elementos ideológicos de la restauración, de la guerra y del trabajo de los intelectuales con lo que ocurrió en abril del 65? ¿O son elementos de pensamiento, digamos, dispares? Bueno, porque aquello era el liberalismo político, lo de Gregorio Luperón, el Partido Azul. No, lo que ocurre es que... Y aquí era el PRD, que se autocalifica como el continuador del Partido Azul. Sí, pero lo primero es que ellos allá, más que el bando azul nace después de la restauración. Sí, como no, pero las ideas ya vienen con Luperón. No, ¿dónde vienen las ideas? La revolución del 7 de julio de 1857. Báez y Santana se alternaban en el dominio público y desde que salió Duarte aquí no habían ideas liberales. Y ahí surgen las ideas liberales bajo la bandera y bajo la dirección de Ulises Francisco Espaillá, bueno, su amigo, y Pedro Francisco Bonó. Su amigo Pérez Memén, que es nuestro gran historiador de las ideas, habla que las ideas siempre se mueven como meandros subterráneos, que la gente cree que desaparecen, pero esperan un momento para hacer eclosión. Sí. Y parece que, obviamente, el liberalismo de los duartianos nunca murió. Sí, no, se mantuvo, pero con Santana y con Báez, fusilando adversarios, la situación va a atenuarse. Ahora, exacto, se atenúa. El detonante es la revolución del 7 de julio, que reaparece ese polo democrático en el Cibao, sustentado básicamente por eso. Cuando uno ve el historial y cuando viene la guerra restauradora, son ellos la figura. Espaillá dejó un documento donde él describía el carácter de esa guerra. Decía: la revolución del 7 de julio fueron los intelectuales que se sublevaron, pero en esta han sido las masas y los intelectuales han tenido que sumarse a ella. A las masas, sí, la primera vez que en un documento público aparece el vocablo las masas, lo estableció Espaillá para señalar el carácter de masa de la guerra restauradora. Bueno, hay un famoso, una escritora ya desaparecida panameña, decía que la iglesia y los intelectuales suelen llegar tarde al escenario de la historia. Sí. Siempre después de... Cierto. Esa revolución fue una revolución de las masas campesinas que se pusieron... Centrada en el Cibao, ¿no? Centrada en el Cibao, sí, pero... Donde había más conciencia política y fortaleza económica. Pero no, la guerra se extendió a todo el país, en el este, en el sur. Lo importante es que en el Cibao se tomó el 6 de septiembre la segunda ciudad más importante. Y esto cambió toda la estrategia de la guerra. Ahora la guerra no era perseguir a unos guerrilleros que estaban disueltos, sino desalojarlos, tratar de desalojarlos de la segunda ciudad más importante. Desde septiembre de 1863, el curso de la guerra cambió porque toda la atención de los españoles era a enviar tropas. Por ejemplo, sale Pedro Santana con 3.000 hombres para el Cibao. Después, en mayo, viene José de la Gándara, mayo del 64, con 8.000 hombres desde Cuba a desalojar de Santiago. Y así sucesivamente. Por eso es que uno ve que está centrada en el Cibao, porque el objetivo de los españoles se convirtió en, ellos decían que si tomaban a Santiago, se terminaba la guerra, pero ya había legiones, estaba Antón Guzmán en el este, que era el lugarteniente de Pedro Santana, que se pasó, incluso le sacaron una copla. Pedro Santana y familia. Decía: Antón Guzmán no me gusta a mí. Primero cachorro y ahora mambí. Ya. Porque leí de aquel lado, en el sur, también estuvo el general Cabral, Mansueta, con tropas, pero obviamente la dirección central y el objetivo que se trazaron los españoles fue desalojar a los dominicanos de Santiago, objetivo que nunca lograron
obtener, y que ahí es que finalmente ellos van a tener que admitir que han perdido la guerra. Pese a la fortaleza del ejército español, ¿dónde estuvo la causa central de por qué los macheteros, de alguna manera, lanceros, macheteros y campesinos dominicanos, derrotan a los españoles? Sí, eso es muy importante porque las guerras tienen sus aspectos convencionales en cada época. Ahora vemos como las guerras son con misiles y con drones, ¿no? Televisadas. Televisadas, sí, ¿no? Sí, sí. En esa época, lo convencional era que primeramente eran las tres armas. Primeramente venían los bombardeos de ambas artillerías, después venían las caballerías frente a frente y después venían la infantería frente a frente. Pero los dominicanos no tenían armas, no tenían. Los primeros que consiguieron su primer cañón a fines de agosto del 63 no tenían caballos suficientes ni armas suficientes. Entonces los dominicanos, Ni zapatos. inventaron un método de lucha que los cubanos después decían que era de ellos, que es los asaltos al machete, ¿no? Y cuando se toma Guayubín el 17 de agosto del 63, el general Buceta sale desde Santiago con tropas a enfrentarlo a ellos. Y los dominicanos se esconden detrás de todas las matas del Camino Real. Y cuando ellos van marchando hacia Guayubín esperando que los dominicanos vienen de frente para la guerra, no. Los dominicanos les salieron por todos los lados con machetes, con el famoso machete Collins. Exacto. Doble L, que como ellos no podían decir Collins en inglés, empezaron a decir Colín y nosotros Exacto. por eso le decimos Colín al machete. Sinónimo de machete. Sinónimo de y machete. No cualquier machete. Era bateado en acero. Sí. Entonces a partir de ahí los dominicanos implementaron un método de lucha que es con el machete, los asaltos, que es lo que Máximo Gómez va a llevar a Cuba. Exacto. Después y va a triunfar. Pero a él se lo aplicaron aquí porque él especie aquí de estaba guerra con los de guerrilla, españoles. Una especie de guerra de guerrilla. Una especie de guerra En de el guerrilla. sentido de que de los asalto. asaltos eran inesperados. Sí, Y no le dejaban movimiento a los españoles. sí, no. Los españoles además tenían mucho temor a las enfermedades tropicales. No, lo que pasa es que ellos no estaban acostumbrados a ese tipo de combate. Por ejemplo, en septiembre de 1863, ellos habían solicitado ayuda desde Puerto Plata y llegó un refuerzo de Santiago de Cuba de casi 2.000 hombres. Ellos llegaron en horas de la noche y ellos pensaban que iban a pelear como en Europa. Salieron en fila, marchando por la ciudad y venían los jefes adelante y desde la oscuridad salió un disparo y mató al jefe de las tropas, el coronel Salvador de Arizón. Eso fue demoledor. Usted llega a un sitio que al que matan es el jefe, porque los dominicanos Se estaban desmoralizaron, como dicen. Se desmoralizaron. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ese método de lucha irregular que establecieron los dominicanos, porque incluso en América del Sur el método de lucha que se usaba era ese método convencional, frente a frente los ejércitos. Correcto. Eso se empezó a utilizar aquí, esas cargas al machetes, que después también van a tener mucha fama en Cuba, pero que son originarias de nuestros combatientes en la guerra restauradora. Bueno, la guerra restauradora significó el inicio del desarrollo del pensamiento político liberal dominicano y además el reinado, digámoslo así, de Gregorio Luperón. Bueno, la guerra restauradora, su principal dirigente fue su comandante en jefe, Gaspar Polanco. Lo reconoce el propio Gregorio Luperón. Así es. Porque Luperón era un joven que se destaca, y en la guerra de febrero del 63, el jefe de ese movimiento era el general Lucas de Peña, y en medio de los combates hizo general a Luperón. Ya. Entonces, cuando viene el estallido del 16 de agosto, ellos hacen una reunión y en la guardia existe el escalafón. El general más antiguo era Gaspar Polanco, y él es que dirige los dos aspectos básicos de la guerra, que son la batalla del 6 de septiembre
cuando los dominicanos se quedan con el control de la ciudad de Santiago y cuando los dominicanos están perdiendo en 1864, que el general Gándara llama a que se rindan y que el presidente Pepillo Salcedo dice que hay que aceptar esto y él da un golpe de estado revolucionario, se ejecuta a Pepillo Salcedo y se contraataca en todos los frentes. Y ahí es que para diciembre del 64 ya los españoles aceptan. Es decir, Luperón es una persona que contribuyó enormemente y él mismo lo admite, como lo admite Rodríguez Orillo, su gran compañero, de que esta es la figura central. Ahora, a partir de ahí es que entra una corriente liberal que la va a encabezar Gregorio Luperón, porque vamos a tener más agresiones a la soberanía nacional. Exacto. Va a intentar anexar el país a los Estados Unidos y la voz y el arma principal que va a salir allí es Gregorio Luperón, primeramente desde el vapor telégrafo y después con 2 incursiones guerrillera suicida. En la primera incluso llegó Luperón y fue emboscado con 30 hombres. Fue emboscado en la sección El Pino de Dajabón. Okay. Y ya iba a ser preso y Luperón sacó su machete en alto. Dijo, abran paso al general Luperón. Los soldados baecistas se asustaron y le abrieron paso y él se le pudo ir. No su espada, como dicen algunos textos, sino su machete. Su machete. Su colín. Su colín, Sí, sí. Sí, que se parecía un poco colín. a la espada porque era fino. Exacto. Entonces, es una escena de película. Yo pensaba que era mentira. Sí. Pero vino una comisión del Senado norteamericano para investigar de que si los dominicanos querían la anexión y trajeron un periodista llamado Samuel Azar, que escribió un libro básico, El pasado dominicano. Exactamente. Y él en ese libro dice, yo estuve en el lugar donde estuvieron a la apresada Gregorio Luperón, confirmando que Luperón se le escapó. Sí, Luperón a partir de la guerra restauradora es un gran inventario sobre el país. Es un libro sumamente importante, el libro de Samuel Azar. Los bibliófilos. Sí, exacto, editado por los bibliófilos porque primeramente había una edición en inglés, pero ya se hizo la traducción al español. Y ahí nos evidencia que Luperón va a ocupar el liderato nacional a partir de la guerra restauradora. Profesor, el diario de Gregorio Luperón lo escribió él. Sí, esa es porque eso se ha cuestionado. Sí, bastante. Eso se ha cuestionado. Lo que pasa es que Luperón era autodidacta. Era moderno porque es de los pocos luchadores desde los tiempos posteriores al 27 de febrero del 84 que escribe su diario de guerra. Sí, es que el 95% era analfabeto. Eran generales analfabetos. Sí, porque sí, no, que Gaspar Polanco y casi todos eran analfabetos. Solamente Luperón, Benito Monción, que era analfabeto porque dictó uno, y Manuel Rodríguez Ojío, que era el único intelectual. Exacto, y Lilis no era analfabeto. Sí. Ambos, tanto Lilis como Luperón, habían estudiado en colegios protestantes en la primaria. ¿Cómo se llama? En Puerto Plata. Sí, lo básico. Luperón hablaba en tercera persona. Exacto. Y por eso que se dice el general Luperón iba que pero ese es el que está hablando. Exacto. Su hija, Ana Luisa Luperón, que escribió un diario, ella dice que ella tomó buena parte del dictado que le hacía Luperón, que fue lo mismo que hizo Benito Monción, que dictó lo que pasa es que Benito no sabía leer y escribir, Luperón sí. Y además Luperón tuvo profesores que ninguno de los profesores de él, Betance, Hosto, Meriño, Bonó, Espaillá, cualquiera coge algo de esa gente. Ya. ¿Por qué siendo Polanco, digamos, la neurona militar de esa guerra, se salta más la figura de Luperón? Sí, porque Polanco le correspondió en un momento concreto a justiciar, y lo reitero, a Pepillo Salcedo, porque en la guerra usted no puede mostrar debilidad frente al enemigo. Y hay pruebas exactas, y no solamente eso, sino hay pruebas que los españoles querían a Salcedo. Y desde la era de Trujillo, eso de un magnicidio se consideró que era un delito. Historiadores trujillistas lo desplazan porque hay un grupo que dice que es Luperón, pero hay otro grupo que dice Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez era el alcalde de Sabaneta y las guerras son los guardias que la dirigen. Las guerras son para los guardias. Por eso
José Martí vino a buscar a Máximo Gómez que para que dijera una guerra. Sí, sí. ¿No? Y cuando lo intentó, murió. Cuando lo intentó, murió. Entonces, En Dos Ríos. ¿qué ocurre? Que por eso es que se desplaza. Pero hoy en día, la mayor parte de los historiadores están de acuerdo que la figura central de la guerra restauradora es Gaspar Polanco. Y el primero que estuvo de acuerdo fue Juan Pablo Duarte, que justificó el fusilamiento de Salcedo cuando dijo, mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. ¿Usted cree, una pregunta antes de pasar al otro segmento de este programa, ¿usted cree que es válida la comparación que algunos historiadores y comentaristas hacen de la figura de Luperón con Camaño? Bueno, en cuanto al heroísmo y a la firmeza en la defensa de sus ideales, es válida, aunque sus orígenes son totalmente diferentes, ¿no? Camaño es un militar que viene de escuela, Luperón es un militar Sí, que por supuesto, épocas distintas. sobre la marcha, pero en cuanto a la firmeza de sus objetivos son iguales, hasta el extremo de que fíjate que acción tan temeraria muere Camaño, pero Luperón estuvo al extremo de morir así, en Los Pinos, cuando lo cercaron con 30 hombres, Camaño viene con 9. Sí. Es decir, que hay cierta afinidad en el estilo de lucha de ambos combatientes. Bien, vamos a un segmento comercial para venir al último tramo del programa y regresar a la historia y a la investigación. Profesor, 29 libros no es demasiado. No, aquí hay gente que ha producido mucho más. Sí, claro, está don Emilio. No, don Emilio él fue extraordinario. Aunque don Emilio hace anotaciones, pero bueno, Sí. las notas de él son muy importantes. Muy buenas. Lo cual quiere decir que tenía un bagaje como historiador. Porque don Emilio hizo lo más importante, que es el rescate de documentos, que es nuestro gran déficit, ¿no? Pero esos documentos, él Iba más allá de la lo historia. analizaba y te guiaba. Un documento así muchas veces, no, él te estudiaba el asunto y te hacía notas sumamente importantes sobre cada documento de esto. Y Bernardo Vega tiene una gran cantidad de Bernardo libros, ¿no? en esta época contemporánea, lo de Bernardo es extraordinario. Y el padre de los Don Betilio, de Alfao Durán. No, el padre de los Cabral, de los Mejías Ricardo. Sí, el papá. Sí, tiene una, sí. Y ese escribía también bastante largo, ¿no? Y tiene una cantidad impresionante. Hay una anécdota y don Inchaute, que básicamente las cédulas, ¿no? Recogió las cédulas. Hay una anécdota de Gustavo Mejía Ricardo, que vivía en la José Reyes llegando a la iglesia de Regina. Dice Hugo Tolentino, dijo, que muchas veces él pasaba por ahí de noche y era la tecla, la máquina, y era Gustavo trabajando. Sí. Eso, bueno, los vecinos suyos dirán eso del 2000 para atrás. Sí, para atrás. Ahora es la suavidad de la computadora, pero ven las luces prendidas y dicen, ahí está el vecino fajado. ¿A qué hora se acostará el vecino? Y comienzan a mortificarse porque el vecino no duerme. ¿Usted investiga de día o de noche? Dependiendo de las circunstancias laborales. Okay. Generalmente, si yo tengo un par de días que no trabajo, ya directamente en la universidad, y eso lo tomo para ir a los archivos, ¿no? Y ya los fines de semana y de noche sí trabajo directamente en la casa. Ya, los historiadores incluso cuando mueren siempre se rescatan los manuscritos que estaban escribiendo. Eso quiere decir que siempre están escribiendo. Me imagino que usted está investigando ahora y escribiendo. ¿Cómo encuentra usted la prensa? ¿La encuentra de esa época, de esos años, de Trujillo, digamos, para allá? ¿La encuentra precisa en el dato o era
datos muy imprecisos. No, yo creo que en gran medida yo la veo. A mí me llamó la atención hace un par de meses que yo vi en el periódico El Caribe en los años 50 una nota crítica de situaciones que estaban pasando en Santiago, pero muy disfrazada, muy disimulada. Ya. Y le he visto varias veces. Es decir, cómo problemas sociales que ocurrían, Sí. ellos los describían, y uno puede rescatarlo hoy, porque estaban descritos allí, pero de manera muy disimulada, para evitar, enmascarada, que uno de los sobre aspectos. todo cosas que no favorecían al régimen, ¿no? Sí, cosas así, situaciones de dificultades, de apresamiento, de que se originó una reyerta en un club social, de esto que lo otro, y dice, pero ve acá y esto, sí, pero con mucha discreción, sí, aparecía la situación o de discriminación en tal situación, que fulano de tal, que sé yo cuánto, sí, siempre te aparecían en situaciones, pero ve acá, y yo estoy seguro que eso no venía con el consentimiento de arriba, pero como era información pública y se disfrazaba, ¿no? Salían esos periódicos. Pero ya antes, en los tiempos de libertad, sí, era más. Incluso Luperón tiene la ventaja de que para él estimular la educación, porque se habla mucho de la escuela normal, pero el que estaba detrás de la escuela normal era Gregorio Luperón. Y él llegó a estimular a los periódicos, aún fueran de la oposición, con 50 pesos mensuales para que siguieran su producción. Sí. Bueno, hay varios, todavía ese modelo se usa en Francia, sí, de que el gobierno ayuda a la prensa, no presupuestariamente, sin consideraciones políticas, que es el peligro, usted a veces investiga más de un tema al mismo tiempo, es decir, está trabajando en 1, 2, 3, 4 libros al mismo tiempo. Sí, lo recomendable es que sea uno solo, pero uno que uno dice, bueno, pero ya el tiempo se me está agotando, lo que queda. Hay momentos un muchachito, que uno toma 2 o 3 investigaciones diferentes, pero realmente lo que siempre se recomienda es que sea uno, que usted haga como hacen los actores, que se introducen dentro del personaje y como que están ahí, sí. No, pero entonces cuando usted tiene que introducirse en 2 o 3 ambientes diferentes es mucho más difícil. O desempeñar, como hay algunas obras de teatro, 2 o 3 personajes. 2 o 3 personajes, la misma persona. Eso es para gente muy experta, ¿no? Muy experta. Ahora mismo, ¿usted trabaja en 2 o en un libro? Yo estoy trabajando ahora mismo en 3 trabajos, ¿no? 3 libros. Sí. ¿Se puede saber sobre los temas o usted, como algunos historiadores, que hasta que no sale el libro no dice nada? Yo me pasé casi toda la temporada de pandemia trabajando en lo que fue mi tesis de grado de medicina, historia de la política de salud del Estado Dominicano, desde la llegada de los españoles hasta la era de Trujillo. ¿La tesis igual la comenzaba con los españoles? La tesis de grado la empezaba con los españoles. Con la llegada de Colón. Usted lo está continuando. Sí. ¿Hasta cuándo el horizonte de tiempo? Hasta la era de Trujillo. Hasta la era de Trujillo, porque de la era de Trujillo para acá es otra investigación, en otras condiciones. Y yo pienso que he recuperado una buena cantidad de documentos inéditos y de aspectos poco conocidos de la historia dominicana en aquellos tiempos, desde la llegada de los españoles, que es la más difícil y es donde más se pueden conseguir documentos, porque esos documentos en Sevilla, ese tipo de situaciones, se conservan más que aquí, ¿no? Usted veo que estudia tanto la historia, digamos, política, como la historia de la medicina. Sí, la historia social, porque, por ejemplo, ya yo hice un trabajo sobre la historia de los automóviles, que hablamos de él. Sí. Y sobre San Andrés. Y tengo ahora una investigación sobre los huevos florales. Sí. Y que había hecho algo antes sobre el particular también. Sí. Qué interesante. Nunca se le ha ocurrido
estudiar el tema que los historiadores, sociólogos y antropólogos dominicanos y extranjeros que han vivido aquí no quieren tocar, que es la sexualidad del dominicano, su comportamiento sexual. No, desde el diario de Colón. Yo he estado recolectando documentos sobre la historia de la impotencia, porque hay... ¿De la impotencia? Sí. Nada más. Sí, de la impotencia sexual, sí, porque... La discriminación, profesor. No, lo que pasa es que de eso aparecen, aunque sea esporádico, muchas informaciones. Pero no tengo todavía toda la información reunida para uno hacer un texto. ¿En qué periodo de la historia aparecen muchas informaciones? Fundamentalmente en el siglo XIX. Sí, en el siglo XIX hay muchas informaciones, incluso, fíjate que ahora se habla del Viagra, pero aparecían a cada rato medicamentos para ese tipo de situación, de esa época, y fórmulas. Habría que ver desde cuándo usan los dominicanos la mamá Juana. Exacto. Eso es viejo, profesor. Entonces, por ahí viene, es decir, que usted dice, pero ven acá, pero no, eso no es nuevo. Hay una larga tradición en ese aspecto. Sí. Empezando con Ponce de León, en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Ese era básicamente lo que él andaba detrás de eso. Entonces, a partir de ahí hay muchísimas informaciones, lo que pasa es que están dispersas y son mucho más difíciles de uno conseguir. Se han hecho más cositas después, digamos, del ajusticiamiento de Trujillo, y casi siempre alrededor de enfermedades. Y algunas tesis de grado en el extranjero, casi siempre de extranjeros o dominicanos que no viven acá. El doctor... él era jesuita, él es cubano, fue director del Caribe, ¿cómo se llama? Me olvidan de los años, ya no caen encima. Él escribió, cuando era sacerdote jesuita, escribió un trabajo sobre el comportamiento sexual del dominicano. Hay un libro, que no es libro, es un documento grande, que hicieron los jesuitas cuando empezaron su trabajo aquí después de la muerte de Trujillo. Y ese libro es una especie de diagnóstico de la sociedad dominicana. Ahí no aparece el documento me olvida, de Fernando, sobre la sexualidad, y él nunca ha querido ni siquiera mostrárselo a nadie. Él me ha dicho a mí que ese es un documento de la iglesia y él se lo entregó a la iglesia. Es para la iglesia. Sí. Y la iglesia es difícil que esté difundiéndolo. Bien, doctor Santiago Castro Ventura, yo espero que usted lleve a feliz término pronto esos libros que está investigando, o esos temas que convertirá en libro. Dígame una cosa, ¿tienen buena venta sus libros? No, porque el problema de aquí es que impuestos sobre la renta, dice que el libro no paga, pero sí el autor. Entonces a un autor lo tratan como si fuera un industrial, que tiene que pagar qué sé yo cuánto, y muchas veces ya, por eso ahora los libros están limitando, la gente está haciendo 100 libros. O sea que usted es un millonario desconocido. Un millonario desconocido. No digo un millonario, porque pagar la impresión y la corrección de 29 libros hay que tener un dinerito. Sí. No, oye, entonces te enfrentas a que hay que pagar el impuesto de la renta, porque es una renta que no deja nada. Pero los 2 o 3 libros que se venden en una librería, usted tiene que pagarle entonces al impuesto de la renta, porque ellos dicen que no es al libro, que es al autor. Al libro no se le cobra, pero al autor. Bueno, esas son de las cosas que tendremos que arreglar en el futuro. Doctor Castro Ventura, muchas gracias por la gentileza de abrir sus conocimientos para compartirlo con nosotros y con nuestra audiencia. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.